Un saludo para todos ustedes, espero que estén bien, un saludo en Cristo Jesús. Este es un video de lectura para edificarnos. Hemos titulado este video con el título Estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Para ello utilizaremos un texto, digamos un texto de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el Nuevo Testamento. Vamos a utilizar esta carta porque lo que enseña en principio para el día de hoy es muy contingente, es muy edificante los principios. Primeramente hablaremos algo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta carta está dirigida a cristianos que están en la ciudad de Colosas y al parecer tenían problemas doctrinarios. Se había introducido dentro de la congregación una mezcla de judaísmo con una especulación oriental y filosófica. Estas herejías tendían a oscurecer la gloria divina de Cristo. Eso estaba pasando en la congregación de Colosas. Por eso Pablo escribe. Veamos con las escrituras, yo le voy a leerle algunos versículos de Colosenses que indican de que ellos estaban siendo introducidos por esta mezcla de judaísmo con una especulación oriental y filosófica. Por ejemplo, el versículo 2.8, a nosotros nos dice lo siguiente, y Pablo lo escribe: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí vemos que había filosofía introducida, que no los engañen con esas cosas. Después vamos al 2.18, si vamos al 2.18, nos dice lo siguiente, Colosenses 2.18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahí vemos que también estaban introduciendo en el cristianismo en Colosas un culto a los ángeles. Continuando desde el 2.20, les dice Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí viene ya que ellos practicaban también, estaba dentro de la herejía, un ascetismo, se prohibían de ciertas cosas, tenían disciplina no basadas en Cristo para elevarse más espiritualmente. Pero Pablo les dice que esas cosas no lo van a ayudar nada en vencer el pecado. Esos son los apetitos de la carne. En nada lo van a ayudar contra los apetitos del pecado
sino solamente Cristo. Como podemos apreciar en esta parte que hemos iniciado, los colosenses estaban siendo influenciados por algo extraño al cristianismo. Y esto es muy contingente hoy en día. También al cristianismo puro se ha introducido y se practican cosas extrañas. Ahora veremos algunas cosas de interés de esta carta antes de ir al texto que estudiaremos y extraeremos la enseñanza para el día de hoy. La ciudad de Colosa, donde está dirigida esta carta, aquí podemos apreciar unas ruinas de la ciudad de Colosa actualmente. Ahí vemos un camino asfaltado que es moderno y ahí hay algunas ruinas de la ciudad de Colosas actualmente. Entonces hay vestigios que existía la ciudad en Colosa donde fue dirigida la carta. Veamos la ubicación que tenía la ciudad de Colosas en el primer siglo. La ciudad de Colosas estaba situada, aquí está el mar Mediterráneo, estaba situada aquí, específicamente en esta parte que estoy indicando. Al sur oeste de la Odisea, que era otra ciudad muy conocida que la nombraba Pablo. Al sur oeste de la Odisea. Ahí podemos ver el mar Mediterráneo, la isla de Chipre, la isla de Creta, Italia, todo lo que es Grecia. Entonces estaba en el Asia Menor, la ciudad de Colosas. Si continuamos, veremos actualmente este es un mapa actual. Este es un mapa actual, lo veremos. Un mapa actual de Europa. Por lo tanto, aquí debe haber estado la ciudad de Colosas. Por aquí, lo que es ahora Turquía. Ahí podemos ver que Turquía abarca todo esto. Tiene frontera con Bulgaria, con Armenia, con Irán, con Irak, con Siria. Entonces, hoy día es el país de Turquía, a donde estaba la ciudad de Colosas. Continuando, veremos algunos puntos de interés de la carta a los colosenses, antes de citar el texto al estudio. Unos puntos bastante interesantes. Por ejemplo, que esta congregación no fue establecida por Pablo. Se atribuye a Epafras, que era su colaborador, el establecimiento de la iglesia en Colosas. Otro punto a considerar, que esta congregación estaba constituida por gentiles, en su mayoría, personas que no eran de raza judía, porque estaba esta ciudad en la región de Frigia. Pero el punto interesante era que en la ciudad existía una colonia judía. Es por eso que lo estaban influenciando también con judaísmo a los colosenses.
Si continuamos, vamos a ver el texto mismo. ¿Cuál va a ser el texto? Vamos a empezar a leer el texto desde Colosenses 1, 15 al 23. Colosenses 1, 15 al 23, vamos a ver. Es muy interesante lo que aquí nos va a decir y lo que le está enseñando el apóstol Pablo a los colosenses, contingente para lo que estamos pasando nosotros hoy en día también, en estos tiempos. El texto, vamos a ver el versículo 15, lo vamos a analizar. Pablo empieza este texto con el versículo y dice: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primeramente es una frase que dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto es muy importante. La razón es que la palabra imagen, la palabra griega original en el Nuevo Testamento es eikon. De ahí viene la palabra icono, que es una representación de algo. Entonces, al decir Pablo que Cristo es la imagen del Dios invisible, es que nuestro Señor es, y cuando está en su ministerio terrenal, es en cuerpo y carne lo que es Dios. En carácter lo que es Dios. En amor lo que es Dios. En enseñanza lo que es Dios. Entonces nos responde a la interrogante que la gente dice: tú me hablas de un Dios que no puedo ver, un Dios invisible, no tiene ninguna representación de estatua, ninguna de esas cosas porque las prohíbe. Entonces, ¿cómo es Dios? Y debemos responder: ¿cómo es Dios? Es como Cristo. También es muy interesante para hoy día, para muchas personas que dicen el Cristo histórico, que no existió, de que fue un simple profeta, y muchas cosas a veces que no son verdad, y como decían ahí, a los colosenses, a nosotros y a las personas les produce también, oscurecen la gloria divina de nuestro Señor Jesucristo, esas cosas. Pero aquí Pablo está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, resalta y nos da a conocer la verdadera naturaleza de nuestro Señor. También sirve para las personas hoy en día, las cuales tienen dudas acerca de cómo es Dios. Dios, ¿quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Continuemos estudiando este versículo. Después dice que es el primogénito de toda creación. Eso nos dice ahí el 1:15, la otra frase, que es Cristo el primogénito de toda creación. ¿Qué nos dice esto? La palabra primogénito en griego original es protokokos, que quiere decir el primero de muchos. Cuando un matrimonio tiene el primer hijo y después vienen todos los hermanos y hermanas,
Ese primer hijo es el hijo primogénito, el primer hijo nacido. Eso es primogénito. Aquí está diciendo que es el primogénito de toda creación. ¿Qué nos trata de decir con eso? Que Jesús, Dios lo creó primero que todo lo demás, todo lo que uno ve y que ha sido creado. No, porque ahí aseveraríamos que Jesús es un ser creado. Y ya vimos que Él es la imagen del Dios invisible. Es Dios mismo hecho carne. Es el verbo, como lo asevera y lo afirma Juan, el apóstol. Entonces esta primogenitura aquí en este contexto del versículo debe referirse a otra característica. El primogénito tenía la característica en los tiempos del primer siglo que recibía toda la herencia. Tenía preeminencia en todo sobre sus hermanos. Era el principal de todo lo que venía después, de todos sus hermanos y hermanas que venían después. Siempre tenía mejores derechos. Entonces, en ese ámbito está hablando Pablo. Está diciendo que Cristo es anterior y superior a la creación. Por lo tanto, Cristo es Dios. Continuamos con el siguiente versículo. El siguiente versículo que nos dice lo siguiente. Aquí lo podemos ver, lo vamos a resaltar nuevamente. Versículo 16 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí Pablo le está enseñando primeramente a los colosenses que estaban siendo influidos por doctrinas extrañas, que Él es la causa de todo lo creado. Cristo es el medio por el cual se crearon todas las cosas. Y fueron creadas para Él, o sea, para que se cumpla el plan divino en Él. Todo. O sea, en el fondo este versículo está diciendo en su totalidad que todo lo que nosotros vemos, primeramente, todo lo que nosotros vemos creado, lo que se ha creado, es por causa de Cristo, por causa de que Él cumpla el papel de la redención del hombre. Y aquí podemos ver, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, hablando de las cosas espirituales, los seres espirituales y todo lo terrenal. Nada se escapa a que en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la causa de la creación de las cosas, seres espirituales y todas las cosas terrenales. Porque después lo afirma ahí, dice, visibles e invisibles. Todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver, en que están los seres espirituales,
ángeles, serafines, etc. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es la causa de todas las cosas, por lo tanto Cristo está por sobre todo estos seres celestiales, sobre todo lo invisible y sobre todo lo visible. Con esto Pablo está afirmando a los colosenses que es totalmente equivocado que estén dando culto a los ángeles, cuando los ángeles son solo ministros de Dios a su servicio. Y Jesús es superior a los ángeles. Y aquí está hablando de los seres espirituales que tienen dominio y autoridad y poder, pero no más que Cristo. Y lo afirma en Efesios 1:21. Afirma esto en Efesios 1:21. Sobre todo principado, dice Efesios 1:21, se los voy a leer, lo puso a Cristo, y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, en el futuro. Como podemos apreciar. Aquí apreciamos bastante la gloria de Cristo, su divina gloria. Todos los principados, todo eso fue creado por medio de Él. Es la causa de todas las cosas. Y cuando se acuerdan, cuando ahí en Efesios también 6:12 dice, porque no tenemos los cristianos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Cristo también está por sobre todas las entidades espirituales malignas también. Tiene todo poder y señorío. Esto es muy interesante, ya que hoy en día incluso se practican. Hay personas que creen en los ángeles, que los cuidan, los invocan. Y hay un culto también, hay muchas personas que hacen un culto a los ángeles y dejan de lado a Cristo, que es la encarnación de Dios, y a Dios mismo. Empiezan a rendirle culto a los seres creados. A los seres, los ángeles están al servicio. Son ministros de Dios. Pertenecen a su ejército divino y no son para adorarlos. También están las entidades malignas, las cuales Cristo la derrotó en la cruz. Por lo tanto, no hay que temer el cristiano a nada de entidades malignas ni supersticiones, no debe temerle a nada de lo invisible. No debe practicar porque no es real, no es un poder real el hecho de comunicarse con los muertos, estando viéndose el tarot, todas esas cosas, pendientes del horóscopo, todo eso está bajo Cristo. Cristo está por sobre todas las cosas hoy en día también, tanto en los colosenses como hoy en día. Nada debe oscurecer la gloria divina de Cristo y su preeminencia. Si nosotros dejamos la preeminencia de Cristo, de creer en Él como el principal, van a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que no corresponden que antes he nombrado. Incluso filosofías orientales que dicen que te comuniques con el universo, que tú eres parte del universo. Sí, somos parte del universo porque fuimos creados por Dios y el universo es creado por Dios. Pero el universo nada te va a dar porque es algo creado. El único que te puede dar es el creador, aquel que creó el universo.
te puede dar amor, te puede hacer mejor persona, te salva y muchas otras cosas. Sigamos con el siguiente versículo. El siguiente versículo viene siendo Colosenses 1:17. El siguiente versículo, Colosenses 1:17. ¿Qué nos dice Colosenses 1:17? Hablando de Cristo siempre, porque el título de nuestra lectura para edificarnos es que estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Dice, y Él, refiriéndose a Cristo, y Él es antes de todas las cosas. Vamos a parar en esa coma. Cristo es antes de todas las cosas. Significa que Cristo existió antes de todo lo creado. Y siempre ha existido. Lo podemos leer, yo les voy a leer algunos versículos que afirman esto cuando conversando con los judíos en Juan 8:58 nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le dice a los judíos que antes que el patriarca Abraham, que estaba miles de años antes de la venida del Señor, antes que Abraham existiera, yo ya estaba. Y ahí quisieron apedrearlo. Pero él se está dando la característica que está dando aquí Pablo. Lo dijo con su propia boca. Lo repito. Juan 8:58, diciéndole en su ministerio a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí lo ratifica Pablo, Él es antes de todas las cosas. Hoy en día está muy en boga de creer en cosas materiales, de cómo se hizo el universo, todo eso, pero aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando que Cristo es antes de todas las cosas. Nada surgió por casualidad, nada de lo que existe viene de la nada. Él ya existía ya, por lo tanto es Dios. Y después en este versículo nos enseña en este versículo, acá, y todas las cosas en Él, o sea, en Cristo, en Jesús, subsisten. Subsisten. Ahí lo está diciendo. ¿Qué más claro? Que todo lo que nosotros podemos apreciar, incluso aquí, todas las cosas incluye todo. En Él subsisten. ¿Qué es lo que es subsistir? Ustedes lo podemos preguntar. ¿Qué es subsistir? Subsistir es que existir todavía una cosa o mantenerse en el mismo estado o situación en que estaba. O sea, que si el mundo existe hasta ahora y se mantiene en el estado y se mantiene en un orden, la naturaleza y todo lo que podemos ver y apreciar, es por Cristo. Por eso las cosas se mantienen en ese estado. Se fijan que enseñándole a los colosenses todo lo que es Cristo es Dios mismo, pero se lo está explicando en una forma terrenal para que lo entiendan los colosenses que estaban siendo influenciados, como también hoy en día nosotros somos influenciados
por muchas cosas una mezcla y mezclamos el cristianismo con algunas doctrinas orientales. Algunos cristianos creen en la reencarnación cuando jamás Cristo ni el cristianismo enseña la reencarnación. Es algo introducido al cristianismo desde el oriente. Entonces, tenían el mismo problema los colosenses, no es nada nuevo. Y debemos apreciar que Cristo existía antes de todo lo creado. Y todas las cosas se mantienen como están hasta ahora y no se han destruido y se mantienen en un orden porque están en Él, subsisten. No necesitamos nada más si depositamos nuestra fe, nuestro corazón, nuestra mente en Jesús y nos dedicamos a estudiar y a leer e interpretar las Escrituras para nuestro conocimiento, porque la fe necesita de conocimiento. Continuando con el siguiente versículo, el versículo 18, vamos a continuar con el versículo 18, que nos dice, y él, refiriéndose siempre a Cristo, la palabra él constantemente, y él dice, aquí está, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No está diciendo que la cabeza de la iglesia, la que gobierna la iglesia, no es un ser humano. Lo que gobierna la iglesia es Cristo, porque la cabeza hace la analogía o la metáfora de que la cabeza gobierna al cuerpo. El cuerpo obedece todo lo que dice la cabeza, donde vienen las órdenes. Y compara el cuerpo como la iglesia y a Cristo, que es la cabeza que da las órdenes y la guía. Él, de nuevamente, aquí hablando, él, que es el principio. Interesante, porque en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la misma palabra que está diciendo el mismo sentido. Él, que es el principio de cuando se inicia todo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es interesante acá. Muy interesante lo que vamos a apreciar acá. Primeramente, ya vimos cómo es, él es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que la dirige. Él es el principio, de donde partió todo. Como dice en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, en ese sentido, de donde todo comienza también. Es el primogénito, aquí la palabra es la misma, prototokos, el primogénito, pero ahora está en otro contexto, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, él sea el principal de todo. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque es el primero, digamos, que resucitó para no volver a morir nuevamente. Cristo resucitó, se presentó como 40 días a muchas personas, incluyendo los apóstoles, y se fue a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. En el Antiguo Testamento hubieron personas que
fueron resucitadas por los profetas, por milagros en el Antiguo Testamento, pero después esas personas volvieron a cumplir su ciclo de vida y murieron. Un ejemplo, por ejemplo, Elías resucitó a un niño. El niño volvió a la vida y siguió su ciclo. Pablo resucitó a la persona que hasta medianoche se cayó desde un aposento alto, pero después siguió viviendo. Aquí está hablando que es el primero que tiene la preeminencia, el primero en resucitar de los muertos para no volver a morir jamás. Venció la muerte. Él es el primero que vence la muerte para ir a la gloria de Dios también. Porque después vendrán muchos, todos los cristianos van a pasar por ese proceso. Pero él fue el primero, en ese contexto está ahora primogénito. Continuando con los siguientes versículos, veremos lo siguiente. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó a Dios que en Cristo habitase toda plenitud. O sea, residiese toda la plenitud. ¿Qué plenitud? La plenitud de Dios. Que residiese en Cristo. ¿Qué es lo que residía en Cristo o reside en Cristo? Todo el poder de Dios. Todo el ser de Dios. Toda la plenitud de lo creado. Eso significa la plenitud de Cristo. Cristo es Dios, nuevamente lo afirma Pablo. Y como lo dice Colosenses 2:9, en mismo carta, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita en cuerpo de carne y hueso toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, lo que habíamos hablado. Jesús es Dios, nuevamente lo está afirmando Pablo. No necesitamos nada, ni nosotros, y hablándole a los colosenses, ni ustedes tampoco necesitan nada foráneo al Evangelio. Después continúa en el versículo 20. Y por medio de él, que es Cristo, reconciliar consigo, porque estaba hablando de Dios Padre anteriormente en el versículo, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Toda la creación, reconciliarla con Dios por medio de Cristo. Él reconcilió todas las cosas, la humanidad, todo. ¿Por qué? Porque esta es una obra que Dios hizo y nosotros los hombres, la humanidad con sus pecados, la echó a perder. Pero en Cristo Jesús se reconcilia eso estando en él. Y se reconcilia la humanidad también. Y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí estaba hablando que se reconcilia la humanidad con Dios. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces estamos completos en Cristo. Si vemos los siguientes versículos, vemos los siguientes versículos que siguen, que tienen que leerse juntos,
21 y 22, aquí hablando de la reconciliación, aquí es más específico hacia los colosenses. Les dice Pablo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Diciéndole a los colosenses que ustedes también son reconciliados, lo especifica la creación, y ustedes como gentiles también, que antes eran extraños al pueblo de Israel, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado también. ¿Y cómo en el 22? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, porque Cristo se entregó a la muerte de cruz para esta reconciliación. Y así a todos los que le siguen, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces le está dando la seguridad a los colosenses de que están reconciliados con Cristo y que ante Dios, por esa reconciliación, los cristianos son presentados como santos y sin mancha e irreprensibles ante Dios por el sacrificio de Cristo, porque Él perdonó los pecados. Imagínense esas bendiciones para nosotros hoy en día. Siguiendo con el último versículo de esta lección, vemos que es el 23. Y aquí empieza con la palabra sí como una condición. Vamos a tener todas esas bendiciones, vamos a tener toda esa reconciliación del mismo Dios, porque Cristo es Dios, porque Él es el que se sacrificó, diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Requiere que tengamos una buena base, los permanezcamos firmes, fundados en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó y se fue a los cielos y ha de venir a buscar a su iglesia. Del Evangelio que habéis oído, el cual, hablando del Evangelio, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio se predica en todo el mundo, está diciendo. Y Pablo, el escritor de la carta, es el que está encargado de anunciarlo a los gentiles, que somos nosotros los no judíos. Fueron ingresados. Entonces, estimados oyentes y las personas que me ven, podemos apreciar en esta carta y en este extracto que leímos, que es muy contingente hoy en día. No necesitamos nada aparte de Cristo, estamos completos en Cristo. Sobre todo las personas que somos cristianos. No debemos hacer caso a nada que nos pueda desviar del camino, ni filosofías, ni creencias foráneas a la doctrina que está en las Santas Escrituras. Estamos completos en Cristo. No debemos temer a nada, ni a lo invisible ni a lo visible. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor, es Dios encarnado. Y si estamos con Él, no debemos temer a nada, ni necesitamos nada. Muchas gracias por haberme visto y oído y haber visto este mensaje. Le doy bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y Dios les cuide.